Hola, bienvenidos a este tercer video tutorial. Vamos a explicar una pequeña introducción a lo que es el lenguaje PHP, basados en el ejercicio que tenemos a continuación, que estamos explicando. Bien, PHP es un lenguaje orientado hacia el lado del servidor, que nos permite a nosotros generar páginas dinámicas. Bien, lo primero que vamos a entender acá es lo siguiente. ¿Cómo es el proceso para enviar información a través de Internet utilizando HTML? Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá una página en HTML donde tengo una caja de texto llamada usuario y una llamada clave. Y por acá oculta tengo una caja de texto que la tengo tipo hidden, que me permite mantenerla oculta y que tiene un valor por defecto de el número 2. Ya explicamos cuál es el objetivo de esta caja de texto oculta. Bien, cuando una persona le da clic en entrar, ¿qué pasa? Ese botón que ustedes ven acá es tipo submit. ¿Qué significa ser un botón tipo submit? Que está diseñado para poder enviar los datos que se encuentran dentro de un formulario. Pero ¿cuál es el formulario? El formulario es la etiqueta que yo tengo acá que me permite, ¿sí?, es decirle al navegador que existe la posibilidad de llamar una acción que en este caso consiste en llamar a una página que se encuentra en una carpeta llamada controlador y que se llama controlador de roles.php. Este formulario, ¿sí?, abre en el cuerpo y cierra antes de cerrar el cuerpo. ¿Qué pasa? Miren la línea punteada significa de que hay un formulario. ¿Qué pasa con el botón enviar? Que él cuando le da clic, él debe detectar todos los elementos que se encuentran dentro de la etiqueta formulario. O sea, todo esto que ustedes ven acá estaría dentro de la etiqueta formulario. Él identifica cuáles son elementos tipo input, botones, áreas de texto, checkbox, opciones de menú, etc. En este caso tenemos solamente dos cajas de texto visibles y una caja de texto oculta. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le dé clic en enviar, él va a llamar a un formulario que tenemos, a una página llamada controlar PHP, y el método de envío lo vamos a colocar método post. ¿Por qué no es muy conveniente colocarle método get? Porque si usted le da en enviar, toda la información va a aparecer en la URL. Por ejemplo, voy a colocar acá get y observen lo que va a ocurrir. Cuando ustedes mandan acá, miren acá arriba, observen acá el navegador. Listo. Si yo coloco aquí usuario, clave, aquí hay que arreglar esto de una vez, perdón. La clave pongámosla tipo contraseña para no tener inconvenientes. Sí, porque la idea es que la gente no vea la contraseña, porque miren que aquí se estaba viendo. Ahí se ve oculta, ¿sí? Entonces yo coloco 88 y la clave ponemos 1, 2, 3, 4. Al darle a entrar, ¿qué va a pasar? Miren acá, concéntrense aquí, dice usuario 88 y clave 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿de qué me sirvió tenerla oculta aquí si la gente la está viendo en la URL? Entonces, para evitar eso, entonces, ¿qué pasa? La información no la enviamos a través de get, sino que la enviamos a través del método post. Y al enviarla a través del método post, entonces la información ya no va a aparecer en la URL. Entonces, cuando ya yo le coloque aquí los contos datos, le voy a entrar. Entonces, aquí ya no guardé cambios, perdón. Actualicemos. Aquí quedó actualizado, sí. Formulario, post, está bien. Entonces, actualizo. 88, la clave, y le decimos entrar. Cuando ya le decimos entrar, mire que aquí no apareció nada en la URL. Entonces esa es la ventaja de utilizar el método post. Bien, ¿cuándo utilizar el método get? Cuando necesitamos, cuando para nosotros no es irrelevante que la información aparezca en la URL. ¿Sí? Muchos carritos de compra utilizan esa técnica. Bien, entonces sigamos acá. Cuando ya yo le doy clic en enviar, entonces ¿qué ocurrió? El controlador va a recibir tres datos: 1, 2 y 3. Pero él inicialmente me recibe la opción 2. El controlador, cuando recibe la opción 2, entonces él entra acá y enseguida, a través del método post, recibe
lo que se mandó de la clase, de la caja de texto, usuario y clave. Miren que aquí en el método post, yo también pude haber utilizado el método request. ¿Qué nos facilita request? Que independiente de que usted mande por get o por post, él va a recibir sin ningún inconveniente. Entonces acá yo puedo utilizar request como también lo podría utilizar acá y no va a haber ningún inconveniente. El inconveniente sería en que usted mande por get y reciba aquí por post, entonces ahí sí va a haber un error, ¿sí? Entonces lo podemos dejar así y no va a haber ningún inconveniente. Entonces request, este es el nombre de la caja de texto, ojo, la que yo tengo aquí, acá, o sea, aquí se llama usuario, yo tengo que colocarle acá usuario, claro. Cuando ya la información, perdón, aquí estoy haciendo subiendo la información a Dropbox, entonces ya la subió. Bien, entonces aquí, cuando ya yo recibo la información, la almaceno en una variable, que se pudo haber llamado usuario, sí, la variable ya puedo colocar el nombre que yo quiera, usuario. Aquí yo quise colocar clave, pues más rápido, usuario cla y uso. Cuando ya yo tengo los datos acá recibidos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Basándome en la función requiere 11, que me permite a mí dentro de una página incluir otra. Entonces, cuando yo le digo requiere 11, ¿qué estoy diciéndole? Le estoy diciendo que la página usuarios BD la incluya dentro del contexto de controlar roles. ¿Para qué hago eso? Para poder empezar a utilizar las clases que se encuentra dentro de esta página. Que en este caso la clase se llama exactamente igual. Se puede llamar diferente, pero es mejor uno utilizar el mismo nombre para hacer más fácil la administración. ¿Sí? Y sobre todo cuando hay personas que hacen un software y otra persona lo puede administrar. Entonces acá tenemos la clase usuario. Mire que los que hemos trabajado alguna vez programación orientada a objetos como Java, pues la sintaxis es muy similar. Simplemente que en PHP una variable la declaramos con el signo $, al inicio y el nombre que ustedes corresponden. Y el punto y coma al final para identificar que este es final de línea. Bien, entonces cuando ya le coloco private, ¿sí? Usuario, rol, documento, sexo, aquí tengo la forma de construyo o hago un constructor. Ese constructor que yo tengo acá, si ustedes vieron las copias que yo les di en clase, hablamos de que los constructores se ejecutan de forma automática, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este constructor? Llamar a otra clase llamada BD, ¿sí? Ese bd.php es la que me hace la conexión a la base de datos. Esa página yo solamente la voy a construir, la hago una sola vez y no la vuelvo a revisar más. ¿Por qué? Porque el objetivo aquí es de que esta clase es la que se encarga de conectarse a la base de datos. ¿A cuál? A la que yo estoy utilizando, que en este caso sería la base de datos biblioteca. Y aquí está diciéndole que vamos a tratar con MySQL. Yo me estoy basando acá, que les invito a que hagan una consulta más exhaustiva, en una librería de PHP llamada PDO. Es una librería muy interesante porque nos permite a nosotros agilizarnos todo el proceso de conexión a una base de datos independientemente del motor. ¿Sí? En este caso yo me estoy conectando a MySQL. Yo fácilmente puedo decirle en esta línea que me voy a conectar a Oracle, que me voy a conectar a Postgres, etcétera. ¿Sí? Entonces esto hace un proceso de mejoramiento en esa comunicación entre PHP y los motores de base de datos y agilizan mucho el proceso. Entonces la sintaxis es muy sencilla. Simplemente yo coloco acá, declaro una variable llamada conexión. ¿Por qué declaro una variable? Porque cuando yo me conecto a una base de datos debo retornar esa conexión para poder utilizarla y en las demás clases, ¿sí? Sobre todo cuando estamos manejando programación modelo vista controlador, donde yo voy a reutilizar los códigos simplemente con invocar la clase. Entonces acá me dice la sintaxis del lenguaje que usted establezca el motor de la base de datos, host, coloca localhost. ¿Por qué? Porque dentro del mismo servidor web se encuentra ahí mismo el servidor de base de datos. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la base de datos en otra computadora diferente? Entonces simplemente me coloca localhost, colocaría la dirección IP de la siguiente máquina y el puerto
sobre el cual está escuchando el servidor de base de datos. DNName es biblioteca, que es la base de datos que yo tengo construida acá, ¿sí? Localhost, ¿sí? Acá puedo darme cuenta cuál es la base de datos que tengo, PHP admin, ¿sí? Y a través de este PHP admin yo puedo visualizar y construir las bases de datos que esté necesitando. En este caso tenemos la base de datos biblioteca, y para el ejercicio tenemos una tabla llamada usuarios, ¿sí? Entonces aquí está un poquito lento, esperemos que cargue. La memoria RAM se lo está ocupando el Camtasia, entonces hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, aquí tenemos usuario, y el usuario pues contiene los diferentes elementos, la estructura, ¿sí? Documento, nombre, sexo, programa, clave y tipo, y listo. Bien, entonces esta base de datos se llama biblioteca, ¿sí? En este caso yo me estoy conectando por un usuario root, ¿sí? Si yo fuera a montar esto, por ejemplo, a internet, allá no me van a dejar trabajar con el root, entonces necesitaría cambiarle el usuario y cambiarle la respectiva contraseña. En este caso, como es una prueba aquí académica, trabajamos con el usuario root. Bien, entonces aquí simplemente, en el caso que ustedes fueran a subir esto a internet, el proveedor de servicios o el hosting les tiene que dar a ustedes que, primero, el nombre de la base de datos. No hay que poner, ahí ellos le dan una opción para que usted la coloque, pero el usuario root sí es un usuario que ellos generan de forma automática o generan basado en unas características que ellos le dan al usuario, y obviamente debe tener una contraseña. Bien, cuando ya yo hago la conexión con el método setAttributes, estoy llamando la respectiva conexión. Entonces realmente hago la conexión y genero todo el contexto para que esa conexión se dé. Este es para poder trabajar UTF-8, que es el tema de encoding o codificación, para trabajar el tema de tildes, ñes, etc. Lo meto entre un treats, y en el caso de que dejen un error en proceso de ejecución, capturo ese error con un catch y retorno ¿qué? La conexión. Entonces cuando yo necesite conectarme a una base de datos, yo simplemente lo que hago es instanciar esta clase, y de esa forma puedo utilizar esta variable conexión. Entonces yo la estoy haciendo acá se pueden dar cuenta, aquí lo voy a revisar. Cuando ustedes hacen conectar BD, dos puntos, ¿por qué coloco acá dos puntos? ¿Sí? Porque acá conectar es tipo, es un método tipo estático. Siempre que ustedes van a hacer una información tipo estática o variable estática, trabajamos con dos puntos. Dos puntos conexión, y db significa que va a retornar que la conexión que yo estoy generando, que sería esta. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ya me conecté a la base de datos. Una vez ya me conecto a la base de datos, entonces ya yo puedo comenzar a manipular dicha base de datos. Entonces, acá abajo, por ejemplo, cuando yo hago el proceso de validación, entonces acuérdense que cómo se llama la variable que me retorna la conexión, db, listo. Entonces aquí, cuando ya yo comienzo a ejecutar, a validar los usuarios, entonces miren que yo coloco acá db, ¿sí ven? Hizo query SQL, o sea, le estoy diciendo que vaya y ejecute este query o este SQL que tengo acá a la base de datos a la cual yo estoy conectado, que sería la que me generó aquí db, que sería biblioteca, ¿sí? Porque la conexión aquí me la está retornando en db. Entonces esa es la lógica que tenemos acá. Con esta variable, variable punto tal, que voy a actualizar. Por ejemplo, aquí que estamos actualizando con un date. Entonces lo que yo hago es lo mismo, db query, y ejecuto el SQL de actualizar. ¿Qué necesito insertar? Entonces, db query SQL. Entonces con db yo estoy conectándome a la base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos? Biblioteca. Muy bien. Entonces aquí podemos nosotros ya identificar, ¿sí?, estas variables. Estas variables que están acá no están encapsuladas. Estas que yo hice acá, nombre, sí, un proceso de encapsulamiento, que es un principio de la base de datos del modelo de la programación orientada a objetos, para mejorar el tema de la seguridad, ¿sí?, la seguridad dentro de una aplicación. Bien, entonces,
Cada variable que tengo acá tiene su respectivo get y su respectivo set. ¿Sí? Esta es una opción para uno encapsular variables. Otra opción acá más sencilla, y yo se las coloqué. Uy, aquí se borró. Por aquí la tenía. Bueno, es encapsular basándose en un solo método. Un solo método que nos permite a nosotros hacer el proceso de encapsulamiento. O sea, ¿cómo sería ese método? Por ejemplo, si yo quiero colocar acá, para no estar colocando todo el tiempo 10 variables y estar colocando set, get, solamente colocaría un solo set y un solo get. Y cuando vaya a encapsular, yo le voy diciendo al programa cuál es la variable que quiero encapsular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, si yo quisiera, por ejemplo, hacer una función tipo gets para encapsular, yo le diría lo siguiente. Acá, yo podría colocar acá. Vamos a hacer aquí, vamos a dejarlo en comentario. Si yo colocara, por ejemplo, aquí public función, voy a colocar aquí solamente la palabra get. Y aquí coloco signo pesos y coloco documento. Bar. ¿Sí? Y entonces aquí daría return this documento y aquí colocaría aquí bar. La variable. ¿Sí? Entonces la variable que yo estoy mandando, cuando vaya a mandarle get, debo mandar el nombre de la variable para que él haga la encapsulación. Y si estoy utilizando acá el get, el set, perdón, entonces habría que colocar acá set, solamente la palabra set. Entonces aquí tengo que recibir que ahí me está diciendo la variable y tengo que recibir el valor de la variable. Entonces sería valor. Y acá entonces colocaría que var, la variable, acá el tipo va a ser la variable y aquí sería el valor. Esto es una opción muy interesante porque le permite solamente crear una sola función y ahí comienza a encapsular todas las variables. ¿Sí? Set, valor, bar y le asigno el valor. ¿Sí? Entonces es otra opción. O simplemente si estamos acostumbrados, por ejemplo, como coloqueos que son programadores en Java, pues lo pueden hacer como lo estamos haciendo acá. ¿Sí? Porque la programación en Java, pues sí lo hace cada uno ahí por separado, pero lo hace uno. Y es mejor hacerlo, a mí me gusta más hacerlo así porque controlo un poquito mejor el tema de las variables cuando las estoy utilizando. Muy bien, entonces acá podemos darnos cuenta ya cómo es ese proceso de hacer el proceso de validación. Cuando ya yo recibo los datos, me conecté al modelo, hice un objeto, esa es la forma de declarar un objeto de la clase, y con esta es la forma de llamar a un método y le pasamos las variables. ¿Sí? Al pasarle las variables, él las recibe y al recibirlas, pues hace el proceso de validación, que es a través de un select, ¿cierto? Entonces esto lo vimos en base de datos. Yo digo, seleccione y retórneme el tipo de la tabla usuario cuando el documento que estoy ingresando y la clave coincidan. Si esto es correcto, él me retorna ¿qué? El tipo. Y una vez ya yo tengo el tipo, lo recupero. Esta es la forma de recuperar información dentro de una consulta. O sea, cuando yo genero una consulta, él me genera como una matriz, ¿sí? Aquí llamada consulta, ¿sí? Y con esta función fetch comienzo a recuperar todos los valores de esa consulta que tengo en la memoria RAM y se la asigno a una variable llamada fila. Y voy recuperando registro por registro. Entonces genero esa matriz y voy recuperando fila tipo. O sea, ¿por qué tipo? Porque me estoy pidiendo solamente el tipo. Si yo estuviera colocando, por ejemplo, aquí asterisco, él me va a retornar todos los valores, ¿sí? Que tenga, o todos los atributos que tenga la tabla usuarios. Entonces, como solamente coloqué acá tipo,
tipo, entonces recuperamos solamente el tipo. Y una vez recupero el tipo, lo retorno para que el controlador, basados en ese tipo, me valide en la página menú y me envíe el respectiva opción o rol o el perfil, mejor dicho. De acuerdo, si es un administrador, le mandamos el menú administrador. Si fuera un estudiante, le mandamos el menú estudiante. Muy bien. Aquí tengo un aspecto que es que estamos trabajando el tema de las sesiones. Entonces aquí, cuando ustedes ven esto aquí, sesión rol, es porque resulta que cuando uno se autentica a través de internet a una aplicación, yo tengo que saber quién es el que está trabajando dentro de la aplicación, ¿sí? En este caso yo tengo que saber si es un usuario administrador o si es un usuario estudiante. Si es un usuario administrador, entonces yo tengo que identificarle y mandarle la información correspondiente a ese usuario, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta por tema de seguridad, es que cuando uno genera sesiones dentro de una página, las sesiones no pueden quedar abiertas, ¿sí? Porque hacen de que cualquier persona se le puede meter a uno si uno deja la sesión abierta. Lo mismo pasa, eso es clarito entenderlo, cómo funciona el Facebook, que si usted, por ejemplo, se loguea en el Facebook y cierra el navegador y no cerró sesión, cualquier persona puede entrar a su Facebook y sin necesidad de loguearse. Entonces, ¿eso por qué? Porque las variables que usted, las credenciales que usted coloca en Facebook quedan en sesión. Y al quedar en sesión, pues le permiten a usted saber quién es el que está dentro del Facebook trabajando, ¿sí? Esa es una buena técnica, obviamente, porque si no, ¿cómo sabe el Facebook de que quién fue el que dio me gusta, quién publicó algo? Pues a través de las variables de sesión. Entonces aquí las estamos implementando y también estamos implementando dentro del menú cómo destruir esa sesión para que la sesión no quede activa, ¿sí? Por ejemplo, si yo entro acá, 88, 1, 2, 3, 4, le decimos entrar, ¿sí? Yo le doy aquí cerrar sesión y una vez el C me sale y borró el rol que es el que me interesa en estos momentos. Para este caso específico me interesa que quede en sesión. Yo puedo hacer, por ejemplo, la aplicación para que tanto el usuario y la clave también entren en sesión. Y cada vez que yo me mueva por la página, esté validando de que el usuario es quien dice ser. Eso es una técnica que utilizamos ahí. Listo, entonces ya tenemos aquí explicado paso a paso cómo es el proceso de validación. Entonces aquí tenemos el código previamente para que ustedes lo puedan copiar y lo puedan rectificar. Bueno, bajo esta misma lógica trabajamos que también el proceso de registro. Por ejemplo, si yo fuera a registrar un usuario, entonces los datos los tengo que recibir en la opción ¿qué? En la opción 3, porque la opción 3, entonces el controlador, voy a tener la opción 3 y miren que en la opción 3, ¿qué pasa? Hago lo mismo proceso. Como me voy a conectar a la base de datos, debo que crear una instancia de la clase, usuario BD, llamada atributo. Con esa instancia yo comienzo a que, mire, aquí estoy accediendo a las variables encapsuladas, ¿sí? Segnombre, sexo, segprograma, clase de ese tipo. Cuando ya accedo a las variables, ¿qué pasa? Invoco el método setRegistrOusuario, que está aquí, setRegistrOusuario, mire, ¿sí? Y es el que hace el proceso de inserción. Entonces él inserta las variables documento, nombre, sexo, programa, clave, tipo. Y hacemos el proceso de inserción. Cuando ya tengo el SQL, mire que con la misma variable DB hacemos la ejecución de este SQL. Yo puedo meter, si no quiero utilizar esta variable aquí, la puedo meter aquí internamente también. O sea, yo podría hacer esto, coger esto hasta aquí, control C, hasta aquí, y la puedo meter acá. Y me ahorro pues una línea de código. Ahí también y puede funcionar igual. Te borro esto y ahí funcionaría exactamente igual. Simplemente que ahí pues, a mí me gusta a veces generar la sintaxis ahí. Igual es un proceso de más ahí que también se está haciendo. Bien, entonces sería el proceso de validar, el proceso de registro con el insert, el actualizar, aquí también lo tenemos, cómo actualizar, lo mismo, la misma lógica, y faltaría el eliminar. Bueno, muchachos, cualquier cosa pues lo aclararíamos en clase. Algunos aspectos adicionales de estos códigos pues los llevaré
para que ustedes lo revisen o lo tengan a su mano. Que estén muy bien.